Pero no va a tener pastel, porque allá había pastel, allá hay pastel. Bueno, pues el fin de semana, ya decía la pastora, fue un fin de semana poderoso. Fue un fin de semana donde se mostró la gloria de Dios aquí en casa. Y sabemos que se quedó aquí en casa. Pudimos ver cómo se manifestaron o hubo manifestaciones de amor en cada uno de los congregantes que vinieron de fuera. Y ellos mismos lo expresaban, lo veían y nos daba mucho gusto que pudieran sentir eso que nosotros tal vez a veces ya estamos acostumbrados. Porque cuando viene gente de fuera lo ve, cuando viene gente de fuera lo nota. Esa unión, ese amor que nos tenemos unos a otros aquí en casa. Y que usted sabe que por eso nosotros siempre decimos que no somos una congregación, somos familia. Porque en la familia nosotros nos cuidamos, nos protegemos, vamos guiándolos como a hijos. Y otra característica muy importante de la familia es que los hijos heredan. Y usted va a heredar. Usted tiene herencia de parte, no de nosotros, de parte del Señor. Así que sea bienvenido a esta familia de Pacto Vivo, si es muy nuevo, si es nuevo. Y los que ya estamos aquí, usted ya sabe que es de casa. Mire, yo les digo, cuando uno sabe que es de casa, así como los hijos, llegan a la casa y lo primero que hacen es ir a abrir el refri. Abren el refri y ahí se quedan viendo, ¿verdad? ¿Qué van a sacar? Nada, o quién sabe qué quieran sacar. Nomás se quedan viendo el refri, luego le cierran y se van. Al rato regresan y otra vez. Así que usted siéntase en casa. Si usted quiere ir a abrir el refri, siéntase en libertad de ir a abrir el refri. Va a encontrar tortillas y frijoles y de lo que nos quedó del fin de semana, salsas y no sé qué más. También, si quiere algo de ahí, adelante. Estamos en casa. Y mire, todo lo que vivimos el fin de semana no hubiera sido posible por todos ustedes, por toda su ayuda, por todo su servicio, por todo lo que hicieron, por todo lo que aportaron, por su tiempo. Miren, hasta la pastora y su servidor ya ve que anduvimos de Ubers todo el fin de semana. Yo sé que algunos de ustedes también. Y ahorita platicando con el hermano Jaime le digo, me siento así como si todavía anduviera un poquito crudo. No porque hubiera tomado alcohol, sino del cansancio, la desvelada y todo eso. Le digo, apenas como que hasta hoy todavía me siento así un poquito embotado y un poquito cansado, pero muy satisfecho de lo que el Señor hizo el fin de semana. Les agradecemos grandemente. Sabemos que sin ustedes no lo hubiésemos logrado. Ahorita no estamos la mayoría porque sé que muchos todavía se quedaron cansados, pero el domingo vamos a volver a agradecerles. A John por ahí, la verdad es que John, mis respetos, se la rifó el fin de semana. Andaba casi solo ahí en transmisiones. Y la verdad es que todos estuvieron al pie del cañón. Todos estuvieron al pie del cañón y les agradecemos infinitamente y sabemos que tienen una recompensa grande en el Señor. Y mire, todos estos días, todas estas semanas y este fin de semana, usted sabe que estuvimos hablando y hemos hablado de ese viento recio, hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado de un avivamiento. El avivamiento tiene que empezar en cada uno de nosotros. Porque el avivamiento lo podemos cacarear en toda la ciudad y en muchas iglesias, pero si uno no empieza, si uno no es el que quiere tener ese avivamiento, ese contacto con el Señor, con el Espíritu Santo, no va a llegar. No va a llegar. Y hubo gente que el fin de semana se acercaba y me decía, pastor, eso es lo único que se requiere para tener avivamiento, para poder ver lo de Dios, lo sobrenatural de Dios. Como lo decíamos, como dice en el libro de los Hechos, querer tener presencia del Señor, estar unidos, unánimes juntos, dice la palabra, sometidos unos a otros, en unión, en oración. Y sí, eso se requiere. Pero en la actualidad, en nuestra vida moderna, se requiere todavía algo más. Y que a veces no nos damos cuenta. Porque estamos tan sumidos en nuestra vida y en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos actualmente, que a veces no nos damos cuenta y es difícil de detectar, porque se va volviendo parte de nosotros
y no lo detectamos con facilidad. Entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy, voy a ser breve para que nos podamos ir temprano a echar unos molletes, frijolitos, mantequilla, pico de gallo. No se le está antojando. Ahorita nos vamos temprano. El tema para el día de hoy es regresar a Dios. Regresar a Dios. Y regresar a Dios significa dejar nuestros antiguos dioses. Y ahorita usted lo va a entender. Va a decir, pastor, pues si somos cristianos, ¿cómo que nuestros dioses? Ahorita lo va a entender. Regresar a Dios significa que lo único que necesitamos es de Dios y querer su presencia y buscar su presencia y entender que Él es nuestro único y verdadero sostén y proveedor en todo. En todo. Él tiene que ser nuestro sustentador. Y vamos a tomar una porción de las Escrituras que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 7, y voy a leer los primeros, bueno, no el primer versículo, del 2 al 4, estos 3 versículos. Primera de Samuel 7, 2, ahí iniciamos. Y dice así: desde aquel día llegó el arca a Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En otras versiones, en esta porción habla de que la gente se lamentaba porque pensaban que Dios los había abandonado. A eso se refiere con lamentaba en pos de Jehová. Versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparen su corazón a Jehová, y solo a Él sirvan, y les librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, permite que esta palabra, esta enseñanza del día de hoy quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica, porque tenemos que ser hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En el contexto, en este capítulo 7 nos está hablando de ese regreso del arca. En el capítulo 6 nos habla de cómo los filisteos tenían en su poder el arca, que se habían apoderado de ella, pero les habían venido plagas y les habían venido tumores y les había venido una plaga de ratas bastante fenomenal y ya no hallaban qué hacer. Hasta que reciben palabra y les dicen: es que regresen el arca, hombre, ¿para qué la quieren ustedes? Y obviamente la regresan. Algunos de ustedes ya conocen la escritura o todos ya la conocen. Regresan el arca, inclusive la regresan con tumores de oro, que era en relación a lo que les estaba afectando a ellos, y con unos ratones de oro también, que era en simbología lo que les había a ellos afectado. Y regresan el arca. El arca va camino y va de regreso a Israel, pero no llega hasta Israel. Se detiene en el camino y llegó a Kiriat Jearim, y ahí pasaron algunos días, muchos días, dice la escritura. Y esos muchos días nos dice que pasaron 20 años y el arca no podía llegar a su destino. ¿Y sabe por qué Dios no permitía que llegara el arca a su destino? Porque el pueblo estaba lleno de idolatría. El pueblo estaba adorando a otros dioses. El pueblo adoraba a dioses ajenos. Estaba adorando a Baal
y a su novia Astarot. Y tenemos que entender que Baal y Astarot eran los dioses de la fertilidad. Era en lo que estaba sumido el pueblo de Israel. Pero llega el arca, y aunque el pueblo quería el arca, porque sabían que cuando tuviesen el arca Dios iba a estar a favor de ellos, querían el arca, pero no querían dejar los dioses que ya tenían. No querían dejar algo a lo que ellos tal vez ya estaban acostumbrados, algo que tal vez les daba comodidad, algo que tal vez era su modo de vivir, como decimos de pronto, su modus vivendi. Alguien por ahí un día me dijo su modus operandi. Era su forma de vivir. No lo querían dejar, era difícil para ellos entender esta parte. Y lo vemos que era tan difícil que el Señor dejó que transcurrieran los días y pasaron 20 años. 20 años es toda una generación. 20 años es muchísimo tiempo. Y los otros dioses le daban al pueblo de Israel tal vez alguna seguridad, tal vez alguna forma de vivir, algún estilo de vida del cual ellos no querían alejarse o no querían dejar. Realmente, si analizamos un poquito a fondo lo que ocurría, es que ellos estaban contagiados de lo que sucedía con los demás pueblos que estaban a su alrededor. Ellos veían que los demás vivían de esa manera y para ellos estaba bien, pues así vivían. Así viven los gringos. ¿Qué tiene de malo? Así viven los de allá en Europa. Eso está de moda. ¿Sí? ¿Suena? ¿Suena parecido? Ellos no querían dejar otros dioses. Y cuando hablamos de otros dioses, normalmente se nos viene a la mente la palabra idolatría. Y nos podemos imaginar tribus allá en el África o en cualquier otro país extraño donde idolatran inclusive a un árbol, a una piedra o cosas extrañas que uno diría, estos qué locos, ¿da? Pero realmente idolatría, déjeme le digo, y aquí ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, idolatría puede ser cualquier cosa. Idolatría puede ser un sustantivo o es un sustantivo porque se refiere a que puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un lugar o inclusive puede ser un pensamiento. Eso puede ser su ídolo. Eso puede ser idolatría. Idolatría la podemos mostrar hacia una persona, cosa, lugar o pensamiento. Estos dioses a los que adoraba el pueblo de Israel eran los dioses de la fertilidad. Y muy seguramente pues les daban algún tipo de sustento, les daban algún tipo de seguridad y se mantenían atados a esos deseos y por eso querían mantenerlos como dioses. Cuando yo hablo y les digo que idolatría es una persona, un lugar, una cosa o un pensamiento, a nosotros nos sucede en nuestra vida moderna que cualquiera de esas cosas se puede convertir en un ídolo. Usted se ha dado cuenta que mucha gente prefiere ir a su trabajo que venir a la iglesia o que ponerse a orar. ¿A usted le ha pasado que le llega visita a esa persona y de pronto ya no puede orar ni ir a la iglesia ni hacer otra cosa? ¿A usted le ha sucedido que lo invitan a pasear o a ir a un lugar donde le gusta mucho ir y se olvida también de orar y de buscar a Dios y de ir a la iglesia? ¿O simplemente tiene muchos problemas y tiene tantos problemas o cree que tiene tantos problemas, pensamientos que no lo dejan acercarse a Dios? Entonces, resumimos que idolatría puede ser cualquier cosa que nos aparta de tener una relación con Dios. Idolatría puede convertirse en nuestro trabajo, puede convertirse en algún hijo, esposa, esposo. Idolatría puede ser la familia, idolatría puede ser un auto, idolatría puede ser una casa, idolatría puede ser cualquier cosa, lugar o pensamiento que no me permite acercarme a Dios. Pensamientos como cuáles.
Pensamientos como no soy digno, mejor no voy porque la hermana me va a sacar la lengua, mejor me quedo en la casa porque quién sabe cómo vayan a ser ahí los de Pacto Vivo, mejor no porque a lo mejor he sido tan malo que Dios no me va a perdonar, o me he portado tan mal que no creo que me perdone. Eso es idolatría. Eso evita que nosotros tengamos un acercamiento con Dios. Ahora, otro concepto u otra idea de idolatría, ciertamente estamos ejemplificando cómo adoramos a un Dios equivocado, o a una persona, o a un trabajo, o a alguna casa, ya lo repetimos, algún sustantivo. Pero también puede ser idolatría que usted adore al Dios verdadero de una forma equivocada. Eso también podría ser una idolatría. Que nos estamos enfocando en adorar al verdadero Dios, pero de una forma equivocada. Y yo creo que usted ha escuchado mucho esa frase que mucha gente conoce y dice, es que todos tenemos el mismo Dios. ¿Sí la ha escuchado? Y realmente, tal vez en un concepto general sí, porque estamos hablando en muchas ocasiones inclusive de Jesús. Nos consideramos cristianos, pero no le adoramos de la forma correcta. No nos acercamos a Él de la forma correcta. No le buscamos ni nos mantenemos limpios ante Él de la forma correcta. ¿Por qué? Porque incurrimos en pecados, incurrimos en situaciones que no es la forma correcta de acercarse a Dios. No es la forma correcta que nos muestran las Escrituras. Y hay mucha gente pensando en que está bien con Dios, cuando en realidad está haciendo cosas que no están bien de acuerdo a la palabra. Eso nos puede mostrar que sí estamos tal vez ante el Dios correcto, pero no estamos acercándonos de una forma correcta. ¿Sí? ¿Está aquí? No se va a dormir, porque yo sé que vienen muy cansados. Así que muy probablemente tengamos al Dios correcto, pero lo adoramos de una forma incorrecta. Y otro ejemplo que podría yo darle es esa gente que adora al Señor 2 horas el domingo o 3 horas, porque se esfuerza 3 horas, pero los otros días de la semana no se acuerdan ni de bendecir los alimentos. Porque viven a la Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. O como el salmista Fernández que decía, ¿cómo? Sigo siendo el rey. Ya ve, yo nomás escuché que era un tal Vicente, pero no sabía quién era. Y sigo siendo el rey, y aquí las cosas se hacen como yo digo. Ahorita que me recordaste al salmista Vicente, me acordé de aquella canción que dice, grabé en la puerta de un vagón tu nombre. Ah, ¿no dice así? De un vagón del tren. Así que el Señor nos habla en esta palabra, le está diciendo al pueblo de Israel, tienen que regresar a mí. Tienen que regresar a Jehová de los ejércitos. Tienen que regresar a adorar al verdadero Dios. Tenemos que regresar y adorar verdaderamente a Dios de una manera adecuada y correcta, sin tener idolatría delante de Él. Acercándonos de una forma en la que consideremos a Dios como nuestro único sustento, como nuestro único fin, como nuestro único Dios. Cuando nosotros empezamos a confiar más en el trabajo que en Dios, el trabajo se convierte en idolatría, porque no estamos considerando que Dios es quien nos sustenta, no el trabajo. Cuando nosotros empezamos a confiar más en lo que nos dice la familia, la esposa, los hijos, el papá, la mamá, que en lo que nos dice la Escritura, estamos confiando más en su palabra que en la palabra de Dios, que es la verdad. Cuando nosotros empezamos a hacer
ideas o empezamos a tener pensamientos que nos alejan del Señor, simplemente por el hecho de que nos contagiamos con algún programa de televisión, algún programa de radio, una canción, una película, entonces ya no nos estamos acercando a Dios de la manera correcta. Estamos siendo influenciados por la cultura y por la sociedad. Si nosotros no regresamos a Dios de la manera correcta, entonces Él no nos va a librar, como dice aquí en esta porción, de los filisteos. ¿Y qué serían los filisteos para nosotros? Usted me va a decir, pues, ¿cuáles filisteos? Los filisteos son todos esos problemas que usted tiene en su vida, día a día. Esos problemas que a veces estamos enfrentando, esas situaciones difíciles, situaciones de relación, situaciones en el trabajo. Esos son nuestros filisteos, esos son nuestros problemas. Y Él no va a meter su mano para librarnos de ellos si nosotros no nos acercamos a Él de una forma correcta, dejando a nuestros ídolos fuera de la relación con Dios. La falta de liberación o la falta de ver la mano de Dios en nuestra vida es porque estamos atados a la presencia de otros ídolos. Tendríamos nosotros que revisar nuestra relación con Dios y entender y darnos cuenta si realmente nos estamos acercando de una manera correcta. Fíjense lo que nos dice Segunda de Reyes en el capítulo 17, versículo 33. Segunda de Reyes 17, 33. Temían a Jehová, dice así, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Qué quiere decir? Que ya conocían a Dios, temían de Dios, sabían de Dios, pero no dejaban aún sus otros dioses. Déjeme le cuento algo, me viene a la memoria. En cierta ocasión empezamos a tener la pastora y su servidor una célula, una enseñanza en casa de unas tías mías, hermanas de mi papá. Espero que no me estén viendo. Y ellas empezaron a recibir muy bien. Son señoras que ya son grandes. Bueno, no tanto, una mide como unos 50. Bueno, de edad sí. Y ellas recibían muy bien, estuvieron aprendiendo, estaban aprendiendo a orar, estaban aprendiendo a manejar a esgrimir ahí la escritura, estaban leyendo ya la escritura, estaban recibiendo muy bien. Pero yo me daba cuenta que cuando sabían que íbamos a ir a su casa a la célula, escondían todas las vírgenes, imágenes, rosarios, lo escondían todo. Y yo me daba cuenta porque pues yo veía, ¿verdad? Y en una ocasión entré ahí al cuarto donde los escondían y ahí las tenían. Y luego nos íbamos y las volvían a acomodar donde iban. Entonces algo como eso es lo que les estaba sucediendo aquí a este pueblo. Temían a Jehová, conocían del Señor, pero seguían honrando a los dioses según las costumbres de donde habían sido trasladados. Y fíjese ahí mismo, Segunda de Reyes 17, 41. Y dice, así temieron a Jehová aquellas gentes, bueno, aquella gente, diría yo, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Ojo con esto. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Así nos pasa en la actualidad. Hemos ministrado a mucha gente que dice, pastor, pero es que así le hacía a mi mamá, y así me enseñó mi abuelito, y así me dijo mi tío. Pues sí, pero está mal de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y es bien difícil desarraigar eso de la vida de mucha gente. Créame que cuesta, porque son costumbres que los formaron, y tal vez es una persona ya adulta que desde niño le enseñaron una forma de ser, una forma de vivir y una forma de dirigirse. Y es bien complicado cambiar ciertas cosas.
sobre todo costumbres, conductas, algo cultural. Dios quiere una relación donde Él sea únicamente Él, que Él esté en primer lugar. Y muchos de nosotros, o mucha gente podría decir, yo quiero a ese Dios, yo quiero honrar a ese Dios, pero también quiero esto otro también. O esto otro me da tranquilidad, o me da paz, porque así lo hacían mis papás, porque así me lo enseñaron. Y tal vez para mucha gente el hacerlo de esa manera, a mi manera, como decía el salmista, pueda funcionarle bien. Y mucha gente va a decir, oye, me va bien. Es más, el Señor hasta me está progresando, mira cómo me ha ido bien. Y sí, puede ser que le vaya bien, pero ¿sabe hasta cuándo le va a ir bien? Hasta que le vaya mal. O sea, de un momento a otro puede tener un problema y no va a tener los recursos, la fe y el Dios verdadero para poderse sustentar en ese problema. Mire, aún y el pueblo cristiano batalla, a veces batallamos con esas situaciones, créamelo. Porque cuando empieza a existir un problema o a habitar un problema en nuestra vida, se nos olvida la teología. Yo le puedo decir aquí todos los días que Dios le ama, que Dios le va a sustentar, que Dios te va a ayudar. Pero el día que usted tenga el primer problema serio, usted se va a olvidar de Dios y va a tratar de resolverlo por sus medios. O en la pérdida de un ser querido, créame que lo primero que usted va a pensar va a ser, Dios, ¿por qué me lo quitaste? Espéreme. No era ni suyo, realmente le pertenecía a Dios. Y hay algo que existe que se llama soberanía de Dios. Y tenemos que entender que para los que amamos a Dios todas las cosas son para bien, aún, y se oye muy drástico, pero aún la pérdida de un ser querido. Entonces cuando nos pega en la emoción, cuando nos pega en el sentimiento, se nos olvida la teología. Nos olvidamos de Dios. Imagínense toda esa gente que todavía sigue tan arraigada a las costumbres familiares. Para ellos es difícil poder tener un cambio hacia Dios. Muchos cristianos, y lo voy a decir así, mucho pueblo cristiano se inclina ante los dioses de la cultura. Déjeme le digo por qué. Ahorita estamos viviendo unos tiempos donde el cristiano también sigue modas, donde el cristiano también se viste de cierta forma, se peina de cierta manera, hasta se tatúan porque está de moda, donde sienten que la adoración tiene que ser de tal manera y siguen tendencias de la cultura para que no se les vaya la gente de la iglesia. Está entrando la cultura o está entrando el mundo a las iglesias y no la iglesia impactando al mundo. Ahora, no digo que nos quedemos igual que por ejemplo en los años 60, 50 o 40 o más atrás, no me refiero únicamente a eso, pero va a haber otras muchas cosas que tenemos que hacerlas de acuerdo a lo que nos dice la palabra. No quiere decir que no avancemos, no quiere decir que no nos modernicemos, pero que no perdamos de vista el pecado, porque el pecado siempre va a ser pecado a la luz de la palabra. Tenemos que considerar la forma correcta de ver las cosas. Eso le ha sucedido al pueblo de Cristo desde siempre, que nos vemos afectados por la cultura. Nos vemos afectados en la cultura. Y en este versículo 41 que acabamos de leer de Segunda de Reyes 17, dice, así temieron a Jehová aquella gente, y al tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijas, sus hijos, nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Qué quiere decir? Que cuando la familia completa se acostumbra
o acostumbra a hacer las cosas de una forma, toda la familia lo aprende igual. Es como si conspiraran, ¿verdad?, a favor de la idolatría. Y es cuando decimos, pues es que así lo hacía mi papá o así lo hacía mi mamá, no veo por qué esté mal. Pero realmente cuando lo vemos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que hay cosas que no están correctas. Hay una palabra, ya nos falta poco para los molletes, ¿eh? Y el pastel primero, perdón. Hay una palabra que se llama sincretismo. Y esta palabra sincretismo toma relevancia. Y créame que yo me metí al diccionario a buscar. El sincretismo se refiere a esa tendencia que tenemos las personas a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas que en muchas ocasiones pueden ser opuestas, pero que a nuestro favor, o cuando queremos hacerlo a nuestro favor, las empezamos a mezclar y a conjuntar de tal manera que decimos, no hombre, pues si así está bien. En otras palabras, el sincretismo se refiere a la combinación de dos o más sistemas de creencias. Pueden ser creencias religiosas, en un sistema o en una incorporación de creencias provenientes de tradiciones no relacionadas a una tradición religiosa. ¿Qué quiere decir todo ese rollo? Que a veces podemos considerar que hay cosas que son religiosas que realmente no son o que nunca lo fueron, pero que como nosotros nos hemos acostumbrado a hacerlas, pensamos que así debe de ser o así son. Eso le pasó a ciertas corrientes del cristianismo cuando se vieron afectadas por el paganismo romano. Si usted conoce un poquito ahí la historia, hubo un tiempo en el que creció tanto el cristianismo que ya los romanos no hallaban qué hacer con nosotros. Decía, ¿ahora cómo le hago para controlar a estos? No hubo un ejército que pudiera hacerle frente al ejército romano, pero quien sí pudo derrotar a Roma fue el cristianismo. Y empezó a crecer tanto el cristianismo de tal manera que al último, para poder controlarlos, y lo voy a decir entre comillas, dieron la orden de que ahora todos, ok, no los vamos a controlar, ok, entonces ahora todos vamos a hacernos cristianos. Entonces dieron la orden de que ahora todos tenían que ser cristianos. Hubo mucha gente que por orden gubernamental, vamos a decirlo así, se tuvo que hacer cristiano, digamos que a la fuerza. Pero esa gente creía en dioses paganos y estaban acostumbrados a vivir así por generaciones. Y lo que sucedió ahí, como no hubo una conversión, como no hubo un arrepentimiento, una transformación como lo debemos de tener cada uno de nosotros como cristianos, ellos se llevaron a cuestas, así como si se lo llevaran en un costal, todas sus creencias y las empezaron a mezclar con lo nuevo. Por eso empezaron a tener creencias de otras muchas cosas. Por eso ahí empezaron a existir vírgenes, por eso ahí empezaron a existir otros muchos personajes que ya Jesús dejó de ser la figura primordial y principal para muchos de ellos. Y hasta la fecha vivimos con una situación como esa. En la actualidad, en el pueblo de Cristo, estamos muy contagiados de la cultura. Los chavos ya no quieren venir a la iglesia. Si no les pone unos luces, humo y demás, no quieren venir. Hay otras muchas cosas, ¿verdad? Pero eso es lo primero que se me ocurre. Pero estamos muy impregnados de cuestiones de la cultura. Y a veces son cosas que ni siquiera tienen nada que ver con lo religioso, con lo bíblico, vamos a decirlo, para no confundirnos. En el versículo 3 del primer pasaje que leímos de Primera de Samuel, dice, habló Samuel
a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes y preparen sus corazones a Jehová y solo a él sirvan, y les librará de la mano de los filisteos. ¿Qué les está diciendo? Sirvan solo a Jehová, sirvan solo a Dios, solo a él y a nadie más. Y eso a veces se convierte en algo muy, muy difícil y muy complicado. En la actualidad estamos tan, vamos a decirlo así, estamos tan contaminados de que Dios es amor y lo hemos tan abaratado que pensamos que Dios es bien bonachón y nos va a perdonar todo. De veras así lo vemos, ¿verdad? Como si fuera así un buenazo, que sí lo es. Dios es amor, pero también Dios es justicia. También Dios es justicia. Y pensamos que nos va a perdonar siempre y en todo momento y en todo lugar. Que sí, así dice su palabra, pero no por eso tenemos permiso para pecar. ¿Me estoy explicando? Entonces pensamos que Dios es bonachón, pero le vuelvo a decir, Dios es justo. Y la verdad de las cosas es que siempre vamos a estar en un conflicto con Dios, porque todos y cada uno de nosotros somos carne, y mientras estemos en esta carne, la carne va a luchar en contra de lo espiritual. Ya Pablo mismo nos lo dice en una de sus cartas. Vamos a estar en conflicto y vamos a estar en luchas. En una ocasión yo les decía, hasta en la mañana para ir a trabajar usted lucha con su carne, o no me va a decir que no. Porque está uno a gusto dormido y uno siempre anda tras los 5 minutos más. ¿Sí o no? Eso es la carne. Eso es luchar contra la carne. 5 minutos más. Y mire, y déjeme le digo algo. Y ahí, en la mayoría de las ocasiones, lo vencemos. Porque sabemos que tenemos que ir a trabajar. ¿Por qué no vencemos la carne igual cuando se trata de Dios? Cuando se trata de venir a la iglesia, cuando se trata de orar. ¿Por qué no lo vencemos de la misma manera? ¿Por qué no lo vencemos igual? ¿Por qué no nos esforzamos por vencer esa carne con la misma rapidez y agilidad que cuando vamos a trabajar? Estamos en un conflicto constante con Dios mientras estemos en esta carne. Mientras busquemos hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber algo que no nos va a gustar. Siempre va a haber una situación con la que vamos a luchar. Y es algo, ahorita que le ponía el ejemplo de la cama, de en la mañana para levantarnos, sucede algo similar como cuando va usted al doctor y que el doctor le diagnostica alguna situación y que a usted no le gusta el diagnóstico. ¿Sí le ha pasado? No, o nada más a mí me ha sucedido eso. Mi mamá, la voy a ventanear, bueno, mi mamá ya, espero que esté allá con el Señor. Mi mamá en sus últimos años empezó a batallar con su salud, empezó a tener problemas. Y el diagnóstico que le daban no le gustaba porque precisamente la empezaron a diagnosticar con diabetes. Y a ella no le gustaba el diagnóstico. Pero además del diagnóstico le dijeron, tiene que dejar de consumir azúcar, tiene que dejar de fumar, porque fumaba mucho mi mamá. De esas de que se le apagaba uno y iba prendiendo el otro, ¿verdad? Para mantener viva la llama. Y no le gustaba el diagnóstico, entonces nosotros le decíamos, mamá, ¿y cómo le va a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? Y ella decía, voy a buscar otro doctor. Cuando no nos gusta el diagnóstico, andamos queriendo buscar otro doctor. Cuando no nos gusta Dios, andamos queriendo buscar otro Dios. O andamos queriéndole buscar excusas de que es muy bueno, de que me va a perdonar, de que no, es que eso era antes, ya ahora ya no es así. Ya Dios ya cambió también.
Estamos en la gracia, ahora todo es la gracia, ¿verdad? Así nos pasa. Pero déjeme le digo algo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que nos vamos a tener que ajustar a Él, nos guste o no nos guste. Vivimos en unos tiempos donde queremos tener un Dios estilo Starbucks, ¿verdad? Donde usted escoge ahí el tipo de café que quiere, si con cuál leche, que si con cuál azúcar o dulce, que si le va a poner que espuma, no espuma, frío, caliente, pastel de chocolate o no pastel de chocolate, extra chocolate. Así queremos vivir, escoger el Dios que queremos de acuerdo a lo que nos conviene. Y no es así. No es así, no debe ser así. Y cuando empezamos a vivir así, cuando empezamos a mezclar cosas y a creer cosas porque nos conviene creerlo así, es como las drogas. Tal vez vamos a empezar con poquito para podernos sentir tranquilos, pero al final vamos a terminar sumidos en un problema. Vamos a estar en una situación de problemática espiritual, donde tenemos que salir rápidamente de ahí. Fíjese en el Salmo 135, el salmista se refiere y habla, este sí es el salmista de la Biblia. En el Salmo 135 ahí nos habla de esos ídolos, de yeso, de esos ídolos que muchas veces se tienen. Y mire lo que dice en el versículo 18, Salmo 135, 18. Semejantes a ellos, se refiere a esos ídolos, son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. Vaya, si usted tiene un ídolo, que este puede ser su hijo, su esposo, su esposa, su familia, su papá, su mamá, pues usted también va a ser semejante a ese ídolo. O si su ídolo es un árbol, también va a ser semejante a ese árbol, que no se mueve, no habla. Y mire lo que nos dice Juan en su primer carta, capítulo 5. Y esto como que nos lo dijo así ya, porque ya se iba, ¿verdad? Así como que ya, la última y nos vamos, dijo Juan. Primera de Juan 5:21. ¿Qué dijo Juan? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, ya me voy, dijo. Por eso le digo que fue la del estribo. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y si Juan nos está alertando, quiere decir que corremos el riesgo de caer en idolatría. Todos estamos en ese riesgo. Y mire, muchas veces no vamos a ver el favor de Dios, el poder de Dios, y no nos va a librar de nuestros problemas, aún y cuando venimos a la iglesia, aún y cuando oramos, aún y cuando buscamos de su presencia, porque tal vez, y solo tal vez, tenemos por ahí, muy dentro de nosotros, algún ídolo que todavía no soltamos, algún ídolo que todavía no dejamos, algún ídolo que tal vez ni siquiera lo hemos descubierto. Y que tal vez alguna otra persona ya lo vio, o su familia, o alguien más ya lo vio, pero que usted no se da cuenta. Así que el asunto o el tema de hoy es regresar al Señor. Y regresar al Señor de todo corazón. Y la forma más fácil de saber que ya usted regresó o que va a regresar a Dios no es conociendo mucho de la palabra, sino se refiere a regresar a Dios en quitar. Y quitar me refiero a poder darnos cuenta de que todas esas cosas que yo valoro
o que atesoro, porque todos tenemos alguna situación o alguna cosa o alguna persona que queremos, que atesoramos, tenemos a veces que quitarla de ese lugar que esté por encima de Dios, si es que ahí está. Regresar a Dios significa no tener a nadie antes que a Dios. Estar directamente conectados a Dios. Que no haya nada que nos distraiga de tener y de buscar una relación con Dios. Porque, mire, está muy bien tener un buen trabajo, pero lo que no está bien es idolatrarlo o que esté por encima de Dios. Está bien tener un hijo, familia, esposo, esposa, obviamente está muy bien, está perfecto, pero lo que no está bien es idolatrarlos y que eviten que nosotros podamos tener una relación con Dios. Así que todas y cada una de esas cosas que no lo dejan a usted acercarse aún más al Señor y que el Señor esté en primer lugar en su vida, se convierte en una idolatría, es un ídolo. Es un ídolo. Tenemos que confiar únicamente en Él y tenemos que entender que Él es nuestro único proveedor, que Él es nuestro único sustentador. Usted tiene solamente una fuente y esa fuente es Dios. Esa fuente es únicamente Dios. Hay algunas personas, ya con esto cierro, hay algunas personas que siempre andan pegados a otras personas por conveniencia, por buscar una posición. Precisamente hace unos días platicamos la pastora y su servidor, cuando éramos estudiantes, siempre había chavos o chicas también que eran populares en la escuela. Y siempre los chavos populares o las chicas populares siempre tenían gente que andaba con ellos. Gente que andaba ahí orbitando con ellos. Que ni tenía la misma popularidad, ni tenía tal vez el mismo dinero, porque a veces se vuelven populares por su dinero. No tenía nada que ver con ellos, pero siempre andaban ahí orbitando. ¿Por qué? Porque eso les daba estatus, eso les daba imagen, eso hacía que la gente los viera o que los relacionaran con esa persona. Si pudiéramos ponerles un nombre, sería algo así como cazafortunas. Gente que anda buscando la oportunidad y que anda buscando cómo ligarse o cómo relacionarse con alguien importante. ¿Por qué le hablo de este concepto? ¿Por qué le hablo de esta situación? Porque el Señor me mostraba y al estar estudiando esto, el Señor me decía que Él tiene muchos cristianos cazafortunas. Él tiene mucho cristiano que lo que está buscando es un estilo de vida. Él tiene mucho cristiano que lo que está buscando es que lo vean y digan: mira cómo es santo, mira cómo es perfecto, mira cómo es buen padre, cómo es buen esposo. Gente que tal vez en lo secular no pudo tener éxito y está buscando tener éxito en el mundo cristiano o en la comunidad cristiana. Y eso le pasa a mucha gente. Lo que buscan es un estilo de vida, o que les haga parecer de moda, o que les haga parecer, como dicen los chavos, bueno, no sé si digan así, los hagan parecer muy cool, muy de estilo, muy de moda. Eso andan buscando. Inclusive ya estando en las iglesias, buscan iglesias que les den ese estatus, que les den esa imagen, que les den ese estilo de vida. Digo, me han contado, ¿verdad? Yo no sé. Gente que únicamente buscan la bendición de Dios, pero que no quieren compromiso. Gente que únicamente quieren recibir promesas de Dios y bendiciones, pero no comprometerse con Dios. Que no quieren dar gloria al nombre de Dios.
Pero lo que Dios nos pide es que regresemos a casa, que regresemos a Él, que solo estemos con Él. Así que Dios no puede ni debe tener competencia. Dios es el único Dios. Por eso el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y hasta la última vez que busqué en el diccionario, sobre todo era sobre todo. Él es el único, Él es inigualable. Y solo tenemos un mediador delante del Señor para con los hombres, y estoy hablando de Jesucristo. Así que si realmente queremos glorificar a Dios, debemos honrar a Jesús, debemos buscar honrar a Jesús, y solamente lo vamos a lograr deshaciéndonos de nuestros ídolos. Y mire, yo le puedo asegurar que cuando usted empiece a deshacerse de esos ídolos, si es que los tiene, usted va a empezar a ver el poder de Dios manifestado en su vida. Así que entonces nos vamos a dar cuenta cómo esa liberación nos va a traer bendición. Y nos va a traer bendición a todos nosotros. Vamos a ponernos entonces de pie, vamos a orar porque todavía tenemos pastel. Y yo no oí que cantaran queremos pastel, pero vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que aún y con nuestros problemas, nuestros defectos y nuestras deficiencias, tú siempre estás ahí para cada uno de nosotros. Sabemos que siempre podemos recurrir a ti y tú estás ahí para ayudarnos, para bendecirnos, para recibirnos en tus brazos. Pero tenemos que dejar cosas atrás. Ayúdanos, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo nos des la claridad de entender y de ver todas esas cosas que tenemos que dejar para poder tener un acercamiento aún mayor y poder recibir esa bendición que solamente puede venir de parte de ti. Te damos ya gracias, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.